Buenos días a todos. Iniciamos este seminario web denominado Simulación de Monte Carlo para estimar la incertidumbre de la medición. Les agradezco que estén todos aquí presentes y espero que esta pequeña charla les sea de la mayor utilidad posible. De más está decirles que, como siempre, queda abierta la posibilidad de que me consulten a través de este medio o a través de los medios convencionales. Ahí están mis datos de contacto, mi correo electrónico, las direcciones de las páginas del portal Metroquímica y de mi web personal, teléfono, celular, Skype, etcétera. Así que, bueno, iniciamos. Agradezco que estén presentes este día sábado. Esta presentación se puede descargar desde ese link en la pantalla. De todas maneras, le debe haber llegado o les va a estar llegando por correo electrónico esta presentación en formato PDF para que les sea fácilmente manipulable. Recuerden que a estos seminarios también los pueden seguir a través de distintos dispositivos como tablets, incluso teléfonos celulares, además de computadoras personales y otros similares. Bueno, el seminario está basado en algunas referencias principales que están indicadas aquí en la pantalla, entre ellas la guía, la bien conocida guía para la expresión de la incertidumbre, la famosa ISO-BOOM o BOOM, le vamos a llamar en el presente seminario. También vamos a hacer uso de la terminología definida en el vocabulario internacional de metrología. Como dice ahí, hay conceptos básicos y generales y términos asociados. Vamos a basarnos, después cuando hablemos específicamente del método de simulación de Monte Carlo, en el suplemento número 1, que es la guía, suplemento respecto de la guía inicial que les había hablado recién, ¿no? De la PUM, que es la guía para la expresión de la incertidumbre de la medición y habla de propagaciones de distribuciones utilizando el método de Monte Carlo. Por último, también vamos a tener información obtenida desde esta presentación por parte del Dr. Walter Pitch, de un workshop llevado a cabo en Sèvres, Francia, en el año 2008. Bien, vamos a explicar un poquito en de qué se trata el método de simulación de Monte Carlo, o mejor dicho, el método de Monte Carlo. El método de Monte Carlo es un método no determinista o estadístico, numérico, usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. Es decir, está basado en estadística, en simulación numérica, en generación de números aleatorios. Como está basado en la generación de números aleatorios, el método se llama así en referencia al Casino de Monte Carlo, que está en el Principado de Mónaco, habrán escuchado hablar, por ser la capital del juego del azar. Al ser la ruleta, por ejemplo, un generador simple de números aleatorios. La ruleta es una máquina, si se quiere, de generador de números aleatorios y donde la gente juega, apuesta a la salida de tal número que se encuentra en tal docena en distintas partes del tablero de la ruleta, etcétera. De todas maneras, es un generador de números aleatorios, como lo es un dado, como lo es, de cierta forma, un mazo de naipes, como lo es un bolillero de un sistema de lotería, etcétera. Son generadores de números al azar. Es decir, yo no puedo conocer a ciencia cierta cuál es el número que va a salir. Yo puedo saber cuáles son los números que van a salir dentro de un determinado rango. En la ruleta yo sé que pueden salir números del 0 al 36. En un dado puede salir un número del 1 al 6, etcétera. Yo puedo establecer los rangos, incluso a veces rangos aproximados, donde va a ocurrir o van a salir los números. Bueno, aquí también este método se basa en simulación numérica, pero
digamos, dada la impracticidad, no se utiliza una ruleta, sino que se utilizan algoritmos de computación. En realidad son pseudo aleatorios los números generados por estos algoritmos. Están basados en una secuencia cíclica cuyo ciclo es bastante largo. Entonces, a los fines prácticos, yo que no conozco el algoritmo, yo que no creé el algoritmo de generación de números aleatorios, no puedo conocer cuál es el próximo número que va a salir luego de que se presione una tecla o diga aceptar en una función. Excel tiene una función que genera, por ejemplo, números aleatorios, así como grande cantidad de programas relacionados a la estadística, a la matemática, incluso calculadoras científicas. Hay calculadoras, yo creo que casi todas las calculadoras científicas tienen una tecla que se llama run, donde uno presiona esa tecla y a medida que presiona van apareciendo números generalmente entre el 0 y el 1, con 3 cifras decimales o más. Bueno, depende cómo uno haya configurado esa calculadora científica. Pero son números pseudo aleatorios. Hay pruebas, obviamente, para conocer, si se quiere llamar de alguna manera, el grado de aleatoriedad que tiene un algoritmo de este tipo. Si cuando ustedes van a jugar al casino, a las máquinas tragamonedas mecánicas, eso me va a generar números, o me va a generar una secuencia de dibujitos aleatorias, que si coinciden los 3 o los 5 dibujitos, me gano un premio, si no coinciden, no gano nada. Ahora, últimamente, existen lo que aquí en Argentina se denominan máquinas tragamonedas, que son computarizadas. O ven una serie de dibujitos en una pantalla de computadora, en un monitor de computadora, básicamente, donde se generan esos gráficos, esos dibujos, que, bueno, cuando coinciden, yo gano un premio, etcétera. Bueno, eso consiste en un generador de números también pseudo aleatorio. Quien programa quien conoce el algoritmo, es capaz de saber cuál es el número que va a salir próximamente. Por eso también obviamente hay pruebas estadísticas que se le hacen a ese tipo de máquinas para llegar a la conclusión de que las máquinas son aptas y que no cometen fraude, por decirlo de alguna manera. Yo no sé hasta qué punto son confiables, digamos, desde el punto de vista del azar. Ya saben, todo lo que se trata de informática, computación, tiene siempre un grado de vulnerabilidad. Bien, volviendo entonces a la simulación de Monte Carlo, el nombre del desarrollo sistemático de los métodos de Monte Carlo data de aproximadamente el año 1944, ahí por la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde se emplearon estas metodologías para simular experimentos, ya que hacer experimentos de índole nuclear requiere, son peligrosos, generan todo lo que más o menos todos conocemos respecto de la energía nuclear, y además el costo y demás. Por eso se idearon experimentos basados en simulaciones numéricas. También lo que es dinámica molecular, quienes han trabajado de alguna manera en química teórica, por ejemplo, en física teórica, muchos métodos de Monte Carlo para simular colisiones moleculares, colisiones atómicas, bla, 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 etcétera. Así que hay muchísimo para conocer acerca de esto. Bueno, acá yo encontré ahí rápidamente en la web un ejercicio que me pareció bastante interesante como para ilustrar un poco este método de Monte Carlo. Después, hacia el final de la disertación, vamos a hacer otro ejercicio también bastante simple, pero ya utilizando los generadores de números aleatorios de algún programa de estadística. Por ejemplo, este simple ejercicio me sirve para el cálculo de pi empleando gotas de lluvia. Tengo una cartulina, vamos a suponer que tengo una cartulina cuadrada, y sobre esa cartulina hay trazado un círculo que, el centro del círculo coincide con el centro del cuadrado. Vamos a llevar entonces esa cartulina, la vamos a colocar, vamos a suponer, en el patio de nuestra casa, en un momento de lluvia, una lluvia que no sea muy intensa, una pequeña lluvia que genere gotitas pequeñas que caigan sobre esa cartulina. Entonces vamos a tener algo así. Sobre esa cartulina van a caer al azar y
gotas de lluvia que me van a marcar la cartulina. Entonces, yo me voy a tomar el trabajo de contar la cantidad de gotas que hay dentro del círculo y fuera del círculo, siempre sobre la cartulina. Entonces, yo puedo decir que la cantidad de gotas sobre el círculo respecto de las gotas que hay en la cartulina es aproximadamente igual a la relación que existe entre el área de ese círculo respecto del área de la cartulina. ¿Sí? Por lo tanto, conociendo cuál es la fórmula para el área del círculo y la fórmula para el área de la cartulina, pi por radio al cuadrado y pi por radio al cubo, 4 radio al cubo, me queda pi sobre 4. Entonces, si desde ahí despejo pi y tengo en cuenta estas relaciones anteriores, yo puedo calcular el número pi simplemente multiplicando por 4 la relación entre la cantidad de gotas que hay sobre el círculo respecto de la cantidad de gotas totales. Eso me da, bueno, acá se hizo un recuento, digamos, algo así como 3.13, un número bastante bien aproximado a lo que es pi. Si yo hubiese tenido en lugar de, no sé, el orden de 2000 gotas, hubiese tenido solamente 100 gotas, obviamente este valor de pi estaría un poquito más alejado que el real. Mientras menos gotas tengo, menos me acerco, o dicho el contrario, a mayor cuando esa cantidad de gotas tiende al infinito, el valor de mi relación que estoy estableciendo ahí tiende al número pi. Este ejemplo está sacado de esta página, lo pueden ver directamente de ahí. Y ahí tenemos una gráfica que nos muestra en una línea azul el valor de pi y cómo ese experimento con un generador de, si se quiere, posiciones aleatorias sobre una cartulina, que son las gotas, generador de números aleatorios perfectos, siempre y cuando haya ciertas características que, no sé, vamos a suponer que la cartulina sea perfectamente paralela al piso, que forme un ángulo de 90 grados respecto de la caída de la lluvia, que no haya viento, que, digamos, la caída de gotas sea homogénea, etcétera, una serie de condiciones que deben cumplirse. Entonces nos aproximaríamos cada vez más al número pi a medida que esa cantidad de gotas aumenta. Obviamente que cuando la cantidad de gotas aumenta demasiado, esa superficie se me va a cubrir y ya físicamente se me va a volver imposible el poder contarlo. Bien, vamos a hablar un poquito ahora del método de Monte Carlo, vamos a hablar también de lo que es la aproximación ISO, que yo creo que todos ustedes que alguna vez se han puesto a calcular la incertidumbre de la medición, ya sea en un método de ensayo químico, en un método de ensayo físico, en un método de calibración, etcétera, se han encontrado o han leído o al menos han descargado o visto o alguien les contó o han hecho cursos, etcétera, de la aproximación. Vamos a ir complementando lo que conocemos respecto de la aproximación ISO-BUM y lo que es el suplemento 1 que está anexado a esa guía de cálculo de incertidumbre de la ISO. El objetivo entonces de utilizar este método de Monte Carlo es superar algunas de las limitaciones de la guía BUM, sobre todo cuando se necesita un intervalo de confianza con una probabilidad de cobertura estipulada. Generalmente nosotros, ya sea usuarios de los métodos, de los resultados analíticos o generadores de esos resultados analíticos, producimos, un estimado del resultado, por ejemplo, por decir algo, una concentración de ácido clorhídrico en una muestra, una concentración de metal, la dureza de un material, el punto de inflamabilidad, la masa de una pesa, etcétera. Generamos un estimador de ese valor y queremos conocer cuál es la incertidumbre. En realidad nosotros queremos conocer un intervalo de confianza, que se denomina así estadísticamente, donde existe una probabilidad de encontrar al valor del mensurado. Muchas veces se habla del valor verdadero del mensurado, que hablar del valor verdadero, como el valor verdadero no lo conocemos, por ahí un tanto utópico.
Entonces, el objetivo es superar algunas de las limitaciones de Lagún, sobre todo cuando se necesita un intervalo de confianza con una probabilidad de cobertura estipulada. Hablamos de intervalo de confianza, hablamos de una probabilidad de cobertura, y por lo tanto estamos hablando de una función densidad de probabilidad. Bueno, ahí tenemos la primera etapa, la etapa de formulación, que es una etapa común tanto a la GUM como también al suplemento 1, el método de Monte Carlo, que es la formulación del modelo matemático que describe mi sistema de medición, donde I o Y es igual a una función de las variables x1, x2, xn. O, simplificadamente, yo puedo decir que I es una función de las x variables de entrada. Vamos a decir que I es mi variable de salida. Bien, para desarrollar el método GUM necesitamos la siguiente información. Una estimación de xi para cada magnitud de entrada x mayúscula i, la incertidumbre típica o estándar u sub xi, y una orientación que está dada, bueno, escrita ahí en la GUM. Son los dos parámetros fundamentales. Uno es la descripción, tenemos que encontrar esa relación funcional entre la variable de salida y las variables de entrada. Y bueno, una vez que tenemos esa relación funcional, encontramos la fórmula que propaga después las incertidumbres, ahora vamos a ver dentro de un ratito, y luego para cada uno de esos x minúscula i, que tenemos aquí, debemos hallar la correspondiente incertidumbre típica o también denominada incertidumbre estándar. Esa información, ¿se acuerdan? Que podía ser de tipo A, de tipo B, bueno, ya también lo vamos a escribir un poquito más adelante. Tampoco, no en mucho lujo de detalle, porque en este poco tiempo que disponemos, no nos da como para explayarnos demasiado. Debemos tener en cuenta la cuestión de nomenclatura, que el símbolo en el subíndice denota una magnitud estimada. Una magnitud estimada. Siempre estamos, en realidad, estimando magnitudes. Esto es realizaciones de la variable aleatoria correspondiente. Entonces, si yo mido la concentración de volumen, un mililitro con una pipeta, y yo mido sucesivamente la misma cantidad, pretendo medir la misma cantidad, obviamente los valores nunca van a ser exactamente iguales, sino que van a ser levemente diferentes, por efecto a distintos factores. Eso me va a generar un volumen de un valor cierto, pero de una cantidad incierta. Es decir, yo voy a medir 10.01 mililitros, voy a medir 9.99, 9.98, 10.00, 10.02, etcétera. Los valores ciertos van a estar alrededor de 10, pero los valores inciertos van a estar, por ejemplo, en la centésima del mililitro, de acuerdo a ese ejemplito muy simple que acabo de mencionar. Bien, esa expresión, esas variables de entrada se van a propagar a través de esa relación funcional de esta manera, y las incertidumbres correspondientes a cada una de esas variables, de acuerdo a la ley de propagación de incertidumbre que nos indica la ISO-GUM, se propagan empleando a través de lo que se denomina una expansión de Taylor de primer grado, alrededor de lo que se denomina la esperanza X, es decir, el estimado de esa variable X. Por lo tanto, bueno, tampoco nos vamos a ir demasiado a esto, pero en este caso I es aproximadamente igual a la función de la esperanza de X más la sumatoria de I igual a 1 hasta N, la cantidad de variables de entrada, de la derivada parcial de esa función I respecto de cada una de las variables en cuestión. Entonces, bueno, y a eso debemos sumarle las correspondientes variables. Vemos entonces, ordenando esa ecuación anterior y elevando al cuadrado, me queda que la varianza de Y es la sumatoria de estos, la derivada parcial, digamos la sumatoria de la derivada parcial de Y respecto
de x y multiplicada por la derivada parcial de y respecto de la variable de entrada xj. Esto, de nuevo, teniendo en cuenta también esa covariancia. Recordemos que la covarianza era el grado de interacción mutua que tenían, por ejemplo, dos variables entre sí. Si esa covarianza es igual a 0, se asume que no existe relación, o digamos, estamos estimando una relación nula, mutua, entre esas variables en cuestión. En términos matriciales, recordemos que no siempre estamos trabajando con magnitudes escalares, sino que podemos tener en cuenta magnitudes vectoriales. En términos matriciales, entonces, la varianza de I va a ser igual al producto de Jx por Bx por Jx traspuesta, donde Jx, bueno, es las correspondientes derivadas parciales respecto de la variable x1, las derivadas de I respecto de x2, x3, etcétera, hasta xn, y la matriz B corta X corresponde entonces a las covarianzas correspondientes de las variables. Bien, como comentario, decimos que es esta fórmula que acabamos de ver, es una aproximación de primer orden, funciona bien bajo la condición débil de que la no linealidad de f de la función es insignificante en comparación con las magnitudes de las incertidumbres. Es decir, que la esperanza de la función de las variables de entrada es más o menos igual, aproximadamente igual, a la función de la esperanza de esas variables de entrada. No, en este caso son necesarios los supuestos sobre la función de densidad de probabilidad de las variables aleatorias. ¿No? Necesitamos en ese caso suponer nada respecto de las funciones de densidad de probabilidad. Se les definen distintas funciones de densidad de probabilidad y después trabajamos no con las funciones de densidad de probabilidad, sino que trabajamos después con las incertidumbres estándar. En un mundo real, las derivadas pueden ser dificultosas, sobre todo si la relación funcional es compleja. Por ejemplo, en química, en microbiología, lo más complejo que podemos llegar a tener es un producto de variables de entrada, un producto y cociente de variables de entrada. Por lo tanto, bueno, las derivadas parciales no son complicadas. Sabemos que en el caso de tener sumatoria o sustracción de variables, en definitiva nos termina quedando que la incertidumbre estándar combinada es la sumatoria de las incertidumbres estándar de las correspondientes variables, y en el caso de tener producto cociente, el cuadrado de las incertidumbres relativas es igual a la sumatoria del cuadrado de las incertidumbres relativas de las variables, ¿no? Es decir, eso es igual a la incertidumbre relativa al cuadrado de la magnitud de salida de nuestro estimador de mensurar. Bien, las esperanzas, varianzas y covarianzas son desconocidas y solo disponemos de estimaciones para eso. O sea, eso es lo que ocurre en nuestro mundo real. Bien, se tomarán las estimaciones en lugar de las esperanzas y las desviaciones experimentales tipo A o los valores procedentes de otras fuentes, las de tipo B. Recordemos que la información de tipo A se refiere a información experimental que podemos obtener dentro de nuestro laboratorio, que generalmente son repeticiones de mediciones. Nosotros queremos estimar la repetibilidad de una medición de volumen, bueno, es tomar volumen repetidas veces y pesarlo, por ejemplo, y de ahí obtener un desvío estándar. Ese desvío estándar pasa a ser mi incertidumbre estándar para, por ejemplo, la repetibilidad de una medición de volumen con una bicicleta de híbrido, 10 mililitros, etc. Y las incertidumbres procedentes de otra fuente, las denominadas de tipo B, son aquellas que son obtenidas por otros medios distintos a la medición experimental y posterior obtención de estadísticos desde nuestro laboratorio. Por ejemplo, información que obtenemos desde un certificado de calibración,
desde una tolerancia, desde la pureza de una sustancia patrón, desde el juicio a veces profesional del analista o de otra persona que esté funcionando en el laboratorio. Bien, como limitaciones, tenemos una limitación adicional, que las funciones de distribución de probabilidad, función densidad de probabilidad, deben ser razonablemente simétricas. Estamos asumiendo siempre simetría. Quienes han determinado o intentado determinar la incertidumbre en los métodos de ensayos microbiológicos se habrán encontrado que generalmente esas funciones de densidad de probabilidad no son simétricas. Y hay algunas cuestiones a solucionar en ese caso. Se dice que Lagún es frecuentista, ¿sí?, porque utiliza más que nada información de tipo A. Es decir, utiliza información de tipo estadística, de acuerdo a lo que se denomina una visión clásica de la probabilidad. Entonces, en cuanto a estas funciones de densidad de probabilidad, como decimos, constamos ya de información obtenida en el laboratorio, es decir, se estiman los parámetros de una supuesta distribución de frecuencias, por ejemplo, suponiendo que es gaussiana, caracterizando la población de esas indicaciones. Por indicaciones nos referimos a las mediciones. Por lo tanto, se tiene S en lugar de sigma, con una determinada cantidad de n-1 grados de libertad. Entonces, por eso decimos que tiene una aproximación ISO, utiliza una visión clásica de la probabilidad. Basamos ya en parámetros obtenidos en el laboratorio, como el sigma, como la media, y como una ya predeterminada distribución densidad de probabilidad supuesta. Lagún también tiene su componente bayesiana en cuanto a las funciones de densidad de probabilidad, y porque utiliza información de tipo B. Se asigna una PDF, abrevia la función de densidad de probabilidad, describiendo el conocimiento sobre el valor de la magnitud no obtenido de una muestra de las indicaciones. Es decir, no conocemos nada acerca de esa variable, solamente una distribución de probabilidad y otra información que podamos tener de tipo B. Por eso decimos que el método Boole también tiene una componente bayesiana. ¿Sí? Sin necesidad de haber hecho una experimentación, una serie de mediciones, por ejemplo, repetidas en el laboratorio, disponemos de cierta información. Recordemos que lo anterior, digamos, lo que se denomina frecuentista o visión clásica, bueno, se basa en información ya que generamos en el laboratorio de tipo A. El parámetro de interés es la incertidumbre estándar. Famosa incertidumbre estándar o incertidumbre estándar combinada, que es la combinación justamente de la incertidumbre estándar de las variables de entrada en contra. Como dice ahí, desafortunadamente la incertidumbre estándar es de interés limitado. Principalmente no sirve o puede ser usada para la propagación adicional con I como magnitud de entrada a un nuevo modelo de medición. Por ejemplo, cuando estamos calculando la incertidumbre, nos toca determinar la incertidumbre del volumen, siguiendo con el ejemplo, vamos a suponer, de muestra que se toma con una bol pipeta de 10 mililitros. Bien, para conocer la incertidumbre de ese volumen, hacemos la sumatoria cuadrática de la incertidumbre de calibración, incertidumbre estándar de calibración de esa bol pipeta, la incertidumbre de la repetibilidad, de pronto la incertidumbre de la resolución, etcétera. Juntamos varias incertidumbres estándar para obtener una incertidumbre combinada de ese volumen. A su vez, la incertidumbre combinada de ese volumen va a sumarse a otras incertidumbres estándar para después generar finalmente la incertidumbre combinada de la
concentración del componente a una muestra, por ejemplo. En muchos casos, por lo general, los usuarios finales solo necesitan U, donde U mayúscula es la incertidumbre expandida y donde P es una probabilidad de cobertura prescrita. Yo puedo necesitar la incertidumbre expandida a un 95% de probabilidad, que es la generalidad, o al 99%, o al valor que se considere en ese momento en función del problema que se quiera resolver. En estos casos es necesario más conocimiento que el primer y segundo momento de XY. Recordemos, o pongamos ahí, quise colocar la definición de momento de orden R, es la esperanza matemática de la R-ª potencia de la variable aleatoria, expresada, por esa integral que tengo ahí. Y veamos el anotador, la esperanza matemática EX es el momento de primer orden y la varianza BX es el momento central de orden 2. Eso es lo que le llamamos momentos. Entonces, además de conocer el primer y segundo momento, es necesario conocer la PDF, la función densidad de probabilidad de mi variable salida Y o I. Bien, respecto de la aproximación GUM, disponemos del teorema del límite central que me ayuda a aproximar a una distribución de probabilidad normal. Esta variable aleatoria que tengo aquí se comporta como la distribución T de Student con una determinada cantidad de grados de libertad efectiva, ¿sí? Nu grados de libertad efectiva, donde ese nu grado de libertad efectiva es determinado con la famosa o la conocida fórmula de Waite-Weight. Bien, entonces esos famosos grados de libertad efectivos, que en general, por ejemplo, los químicos o los microbiólogos asumimos que son muchos y por lo tanto ese coeficiente ese factor de cobertura se aproxima mucho a 2, y estamos asumiendo ahí una distribución de Student con muchos grados de libertad, o lo que es ya aproximadamente una distribución normal. Y eso entonces en lo que se refiere a la aproximación GUM. Estamos terminando siempre con una distribución finalmente normal, basada en un test Student, y si en este caso el intervalo de confianza es simétrico, los semi-intervalos de ese intervalo son iguales. Y ahí tenemos la famosa ecuación de Waite-Satterthwaite. Ahí tenemos los correspondientes valores de incertidumbre para una variable. Tenemos la sumatoria de las derivadas parciales de Y respecto de la variable I, respecto de los grados de libertad de I. Sumamos todos los grados de libertad, tanto los de tipo A, los de tipo B, los metemos en la fórmula y obtenemos los grados de libertad efectivos. Como dice ahí, cada entrada de esa fórmula que vimos recién tiene grado de libertad. Los grados de libertad se pueden obtener fácilmente para las evaluaciones de tipo A. Yo hago 25 mediciones de un volumen empleando una balanza, por lo tanto tendré 25 menos 1 grado de libertad. Muy fácil. Pero es un tanto artificial para las estimaciones de tipo B. Yo quiero conocer cuál es la incertidumbre en medición de un volumen de 10 mililitros y lo único que cuento respecto a esa pipeta es la tolerancia. Bien, yo puedo establecer que la tolerancia es de más menos 0.05 mililitros. ¿Cuántos grados de libertad le corresponde a eso? Bueno, entonces existe, como dice ahí, una guía bastante pequeña, escueta y poco convincente porque es muy subjetiva respecto de esos grados de libertad para esa incertidumbre de tipo B. ¿Bien? Para los que no recuerdan o no están muy familiarizados con esto, es una estimación no experimental de la incertidumbre de una fuente X y
que alimenta la expresión. Es subjetivo, por lo general son incertidumbres grandes, y los grados de libertad se adjuntan, por lo tanto, a esas evaluaciones de tipo B. En muchos experimentos, los componentes de tipo B tienden a dominar, por lo tanto, después terminamos teniendo grados de libertad efectivos grandes, dependiendo, ¿no? Es, como creo que dice más adelante, yo no sé, ahí lo vemos en la próxima diapositiva, como dice acá, al determinar una incertidumbre expandida, la GUM extiende la actitud frecuentista también a las evaluaciones de tipo B, es decir, estamos adjudicando, tal vez medio forzadamente, a que una incertidumbre de tipo B tenga asociado grado de libertad. Entonces, como dice ahí, una actitud frecuentista orientado a esa filosofía estadística. Tengamos en cuenta que intervalo estadístico, intervalo de confianza no está, digamos, muy aceptado de usarse cuando hablamos de incertidumbre, porque es un término estadístico y que aplica solamente a incertidumbres de tipo A. Cuando uno tiene una serie de mediciones con menos un grado de libertad, al cual le asociamos una media, una varianza, etcétera, podemos hablar de intervalo de confianza, pero cuando ya introducimos incertidumbre de tipo B, donde los grados de libertad se obtienen de una manera bastante subjetiva, el término o la expresión intervalo de confianza no tiene tanta, digamos, ya no es muy convincente. Estamos hablando puramente de un recuento estadístico, si se quiere. Bien, entonces, existen problemas con esos grados de libertad efectivos. La adjudicación de grado de libertad a la incertidumbre estándar transmite el concepto de la incertidumbre de la incertidumbre. Yo les voy a colocar aquí la expresión matemática de esa incertidumbre de la incertidumbre. Bien, la expresión matemática de esa incertidumbre de la incertidumbre, o dicho de otra forma, que nos da la guía GUM para obtener los grados de libertad de una incertidumbre de tipo B, son esas que vemos ahí, en la pizarra. Como observamos, esos grados de libertad terminan siendo, fíjense, un delta de U, una diferencia, un delta entre dos extremos de una incertidumbre, es decir, el grado de incertidumbre que tenemos nosotros muy subjetivamente, de acuerdo al criterio profesional, de acuerdo al conocimiento, experiencia del analista, etcétera, respecto de la incertidumbre de una magnitud en general. Por eso, este término delta U, XI, es un término bastante subjetivo. Entonces, si se fijan, mientras más incertidumbre de la incertidumbre yo tengo, el término pasa para abajo, mientras más pequeña sea ese delta, mientras más pequeño sea ese delta, mayor es la cantidad de grados de libertad que yo tengo. Acuérdense, mientras más grado de libertad tengo respecto de algún parámetro estadístico, más certidumbre, a mayor cantidad de grado de libertad, mayor certidumbre tengo respecto de un parámetro estadístico como la esperanza, como la varianza, etcétera. Mientras menos grado de libertad tengo, ese intervalo de confianza se me vuelve más amplio y mi incertidumbre estadística se me vuelve también más grande. Bien. Eso es respecto de la famosa incertidumbre de la incertidumbre, que parece jueguito de palabras, ¿no? Bueno, si no se cumplen las condiciones de aplicabilidad del teorema del límite central, no es posible asociar a una distribución T a la función densidad de probabilidad de I. También no podemos aplicar el teorema del límite central si la fórmula de Satterthwaite no es aplicable, y deben, por lo tanto, explorarse otras
aproximaciones. Vamos ahora a lo que es el enfoque de ese suplemento 1 que habla del método de Monte Carlo. Entonces, en lugar de propagar solo el primer y segundo momento de las magnitudes, esto es x, y las varianzas correspondientes a x, es decir, las incertidumbres estándar, lo que se propagan son las funciones de densidad de probabilidad. Yo voy a propagar las funciones de densidad de probabilidad en lugar de propagar las incertidumbres. Y después vamos a ver un muy simple ejemplo hecho con Excel y con algunas funciones de Minita para que comprendamos el concepto de propagar PDFs. El método es más exigente en términos de cantidad de conocimiento. Tenemos que conocer, es decir, debemos asignar un PDF a cada magnitud de entrada en base a datos experimentales que podamos obtener en el laboratorio u otro conocimiento por otra vía. De acuerdo a la información, esta puede estar basada en el teorema de Bayes, típicamente cuando una serie de observaciones está disponible, no necesariamente en nuestro laboratorio, y también de acuerdo al principio de máxima entropía, donde se maximiza una función entropía. Bueno, vamos a pasar un poquito de largo eso de la función entropía, me implicaría hablar tiempo bastante más largo. Eso lo vamos a describir ya en un próximo seminario, ya en un curso completo de esto. Por suerte, como dice ahí, hay extensa literatura, aunque es un tanto compleja. Para quienes todavía no han entrado en esta parte de estadística, y orientación respecto a ese suplemento 1. También hay, bueno, conociendo qué está haciendo, distintas herramientas informáticas para aplicar este método. Y existe al menos aproximadamente una docena de funciones de densidad de probabilidad para los distintos casos en función de la información que uno tenga. Hay una serie de indicaciones, si una muestra de las indicaciones, es decir, las medidas, está disponible, se puede asignar una distribución de Stewart. Si tenemos estimaciones de tipo A o indicaciones o información de tipo A, mejor dicho, podemos asignarle en principio un test de Stewart. Y ahí tenemos entonces las distintas PDFs para la magnitud de entrada en función de la información que se tiene. Por ejemplo, aquí tenemos, si disponemos el límite inferior y el límite superior, podemos asignarle una distribución rectangular. Si el límite inferior y el límite superior no son exactos, podemos aplicar la PDF trapezoide curvilínea. Y así después tenemos la PDF trapezoidal, la triangular, arcoseno, forma de U. Bueno, nuestra gaussiana multivariante, como dice ahí, mejor estimación X de una magnitud vectorial y matriz de incertidumbres, distribución T, distribución exponencial, distribución gamma. El problema entonces es obtener la función de densidad de probabilidad conjunta de las n magnitudes. Es decir, cada magnitud de entrada, en lugar de tener su incertidumbre estándar, como hacíamos en la GUM, ahora necesitamos tener la PDF asignada a cada magnitud de entrada. Entonces, lo que queremos ahora es obtener cuál es la PDF conjunta, es decir, una combinación de todas esas PDF de entrada para obtener una PDF conjunta. Es decir, hallar la PDF de la magnitud de salida. Aquí se utiliza el método jacobiano o jacobiano. Se puede encontrar en básicamente cualquier libro sobre estadística matemática y vemos ahí cuál es la función entonces de I. Y tenemos ahí unas integrales múltiples con sus correspondientes valores, donde se incluye una función de Dirac. ¿Cuál es la solución entonces? Hay una solución primero analítica, vamos en orden. Una solución de forma cerrada se puede encontrar solo en los casos más simples, es decir, esa expresión matemática es simple, pero que en general no son de interés
Y en general, para la mayoría de los métodos, las integrales que intervienen deben resolverse numéricamente, ya no se pueden resolver analíticamente. Entonces, es una aproximación no viable. Después, disponemos de una aproximación numérica que es integrar numéricamente la expresión formal. Quienes han hecho análisis numérico recordarán cómo hacer una integral numérica. Y después la aproximación numérica 2, que es la que adopta el suplemento 1 de la ISOBU, que consiste en una simulación numérica, generar valores aleatorios para cada una de las variables, de acuerdo a la función de distribución de probabilidad, y después generar el resultado que se va a distribuir de alguna manera. El método seleccionado es el método de Monte Carlo. Herramientas que vamos a usar: generadores de números aleatorios adecuados para las diversas PDF y con un poder de computación razonable. Ahora, básicamente hasta un dispositivo móvil tiene un poder de cómputo razonable. Entonces, realizar 1.000.000 de cálculos, 10 millones de cálculos, no es algo que me lleve una hora a hacerlo. En general eso se hace muy rápidamente, actualmente, ¿no? Antes no era tan así. El resultado entonces es una aproximación numérica para la distribución de densidad de probabilidad de salida, ¿sí? En varias formas posibles. Creo que eso va a quedar claro con el ejemplito que vamos a hacer en la planilla Excel. Bien, entonces, respecto a la salida obtenida empleando el método Monte Carlo, a partir de la aproximación numérica de la distribución de salida, pueden obtenerse los estadísticos requeridos, como la mejor estimación para el mensurando, su incertidumbre estándar y los intervalos de cobertura, que es lo que estamos buscando, más que hablar de intervalos de confianza cuando hablamos de la confianza. Bien, entonces el método consiste en que de cada PDF de entrada obtener aleatoriamente un valor de xy para la variable aleatoria xy, utilizar el vector resultante para evaluar el modelo obteniendo así un correspondiente valor de IR. Este último es un valor posible para el mensurante I. Entonces, obtener los valores para cada variable en función de sus correspondientes PDF que les fueron asignadas, de acuerdo al criterio que habíamos visto en la tabla anterior, y obtener después el correspondiente valor de IR para el vector resultante, dependiendo si tenemos una magnitud escalar o vectorial. Iterar m veces, es decir, repetir esos pasos anteriores m veces. Generalmente estamos hablando de una cantidad de iteraciones en el orden de al menos 1.000.000, 5.000.000, 10 millones de veces. Nosotros el ejemplito lo vamos a hacer con unas pocas mediciones, con 10 mediciones, con 1.000 mediciones nada más, porque si no, la planilla de Excel no nos alcanza, ¿no? Ahí. Después el tiempo y bueno, para hacerlo lo más rápido posible y que se entienda lo vamos a hacer con pocos datos, sin datos, no más que eso. Bien, ¿cómo vamos a después a representar la distribución de probabilidad obtenida? Una vez que a través de los distintos valores que le vamos asignando aleatoriamente a las variables, obtenemos los valores de mensurando, digamos, de la variable I, vamos ahora a obtener la función, la PDF para esa variable de salida. Ordenamos entonces los m valores obtenidos de IR para I en orden no decreciente. Tomamos el conjunto G como el conjunto IR, donde R va de 1 a 1.000.000, por ejemplo. Y esto es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Es decir, ordenamos y después lo graficamos, vemos qué forma tiene. Después otra representación que no es tan común es expresar un continuo de G. La anterior le llamamos discreta, porque utilizamos valores discretos. Utilizamos 1.000.000 de valores, pero son todos valores discretos, no hay un continuo. Mientras que la otra es una representación continua utilizando la forma de una función lineal a tramos, adecuadamente obtenida a partir de G. Útil, por ejemplo, para muestreos adicionales. Bueno, después montamos esos m valores en un histograma con intervalos de clases adecuados. Ponemos un programa, definimos nosotros intervalos de clase o el mismo programa de forma automática los define.
y normalicemos a 1. Como dije ahí, los intervalos de K son subjetivos. Dejamos que lo haga el programa, utilizará un criterio propio de software. Y si no, utilizamos nuestro criterio de acuerdo a la experiencia que tengamos para trabajar con histogramas. Esto es útil para la inspección visual de esa función de densidad de probabilidad o cuando el tiempo de clasificación es grande. Por ejemplo, si tenemos 10 millones de datos y le damos, vamos a suponer, una planilla similar a Excel. Excel no admite tanta cantidad de datos, una planilla, digamos, trabajando en una planilla estática. Si le damos orden a eso, se va a llevar un tiempo y probablemente de acuerdo a la memoria que tenga nuestra computadora, eso puede llegar a colapsar y trabarse el programa. Bien, hay ya programas obviamente que hacen las iteraciones de manera automática en su propio sistema de guardado de datos y después hacen la gráfica. Bien, la novedad con respecto a la GUM es que, puesto que las PDF son generalmente asimétricas, hay más de un intervalo de cobertura posible para una cobertura determinada de probabilidad P, a diferencia de la GUM. Es más corto el intervalo de cobertura, contiene la moda, probabilísticamente simétrica, y los extremos finales, están dados por alfa y P más alfa cuantiles. Y la probabilidad, como decíamos, simétrica, donde alfa es igual a 1 menos la probabilidad sobre 2. Bien, ¿cuáles son las condiciones para aplicar el método de Monte Carlo? F, la función, debe ser continua con respecto a los elementos x y de x, en el entorno de las mejores estimaciones de x y minúscula respecto a las x mayúsculas. La función distribución de I debe ser continua y estrictamente creciente. La función densidad de probabilidad de I debe ser continua en todo el intervalo para el que esta SDP o PDF en inglés es estrictamente positiva. Debe ser unimodal, es decir, que haya un único máximo, estrictamente creciente o 0 a la izquierda del máximo y estrictamente decreciente o 0 a la derecha del máximo. Deben existir la esperanza y la varianza, y se debe utilizar un valor suficientemente grande de m, decíamos, de 1.000.000 para arriba. Hay la definición de que era una función creciente, por si no se acuerdan. El enfoque de Monte Carlo trabaja en una clase más amplia de las comparaciones contra ambas aproximaciones. El enfoque de Monte Carlo trabaja en una clase más amplia de problemas que el enfoque GUM. En este sentido es más general, por lo tanto, se puede utilizar para validar los resultados proporcionados por el marco de incertidumbre de la GUM. Hay software, por ejemplo, más adelante vamos a nombrar uno que hace lo siguiente, es decir, calcula la incertidumbre utilizando la aproximación GUM y después la valida con el método Monte Carlo. Se basa en los mismos principios que subyacen a la GUM, desciende, ahí está mal escrito, ahí va una vez, desciende naturalmente de la GUM y nos sirve para ser utilizado en conjunción con la GUM. Como decíamos recién, el método Monte Carlo nos puede servir para validar. Tengamos en cuenta que para ambas aproximaciones necesitamos tener la relación funcional entre el mesurando y la magnitud de entrada y después poder aplicar las distintas funciones. A veces uno tiene un método químico donde hay una sola variable de entrada y esa variable de entrada está afectada de muchas fuentes de incertidumbre. Ahí podemos ir generando distintos factores y después la cuestión complicada es asignarle a cada factor cuál es su correspondiente PDF en función de la información que podamos disponer. Después el cálculo es relativamente simple si es que usamos software. Ahí vemos entonces las distintas aproximaciones. En línea roja discontinua, lo que nos genera la GUM, por ejemplo tenemos una campana de Gauss, y que puede ser una distribución T si los grados de libertad son pocos, los grados de libertad efectivos son pocos. Y en este caso lo que me predice el suplemento 1, es decir, a través del método Monte Carlo. Y ahí tenemos densidad de probabilidad en el eje de las y respecto de
la desviación delta C. Bueno, vemos ahora un ejemplito muy simple utilizando una planilla de Excel. Bien, el ejemplo, bastante simple. Vamos a medir la superficie de un terreno rectangular. Como sabemos, la superficie va a ser lado por lado, o ancho por largo, para hacerlo un poquito más didáctico. Entonces, vamos a compartir acá, vamos a usar Excel para trabajar los datos, y vamos a usar Minitab para generar los números aleatorios de acuerdo a una función densidad de probabilidad determinada. Se puede hacer también eso con Excel. Bueno, Excel tiene una función de generar de valores aleatorios usada en conjunto con una función que genera resultados de probabilidad para distintas distribuciones de densidad de probabilidad estadística. Se pueden generar los mismos valores, pero a los fines de hacerlo lo más rápido y simple, sobre todo para que se entienda el principio del método de Monte Carlo, vamos a usar esos dos programas conjuntamente. Por lo tanto, los vamos a compartir aquí. Compartir, entonces, esta es otra herramienta que tiene este sistema de videoconferencia, bastante interesante. Compartimos una planilla de Excel y ahí tenemos entonces en pantalla las columnas. Entonces, tenemos un terreno rectangular cuya área es igual al largo por ancho, y vamos a medir el ancho, que es de aproximadamente 10 kilómetros, bastante bien. 10 kilómetros no se mide con una regla, obviamente. Vamos a medir 10 kilómetros con un instrumento A, que le vamos a llamar, que tiene una, al cual a esas mediciones le vamos a asignar una distribución de densidad normal. Ese instrumento, entonces, posee un desvío estándar, que lo podemos obtener desde el mismo certificado de calibración, por ejemplo, de 5 metros. Y después el largo lo vamos a medir con el instrumento B. El largo más o menos de 50 kilómetros y tiene un semi-intervalo de más o menos 8 metros. El límite inferior será 50 kilómetros menos 8 metros y el límite superior será de 50 kilómetros más 8 metros. Entonces, bueno, la diferencia, la distribución normal, creo que ya más o menos todas las conocemos, es la distribución de resultados. Si nos repiten mediciones, por ejemplo, de distancia, en este caso para una misma distancia, vamos a obtener una gran concentración de mediciones en la parte central, digamos, se encuentra la media, y esa cantidad de mediciones, la frecuencia de aparición de mediciones va a disminuir hacia los costados y va a formar, si yo eso después lo introduzco en un histograma, algo similar a una campana simétrica. La distribución uniforme es justamente, en lugar de darme una altura de barra, un histograma que se parece a una campana, me va a dar un histograma que se parece más bien a un rectángulo, similar a lo que obtendría si yo tiro 60 veces un dado. Si yo tiro 60 veces un dado, voy a esperar a obtener 10 veces el 1, espero obtener 10 veces el 2, 10 veces el 3, y así yo grafico un histograma y voy a tener todas las barras que van a estar oscilando alrededor de 10, de 10. De todas formas, vamos a hacer el histograma. Entonces, el instrumento A presenta una distribución normal. El instrumento B presenta una distribución uniforme. Entonces, tengo la variable largo y la variable de entrada largo y la variable de entrada ancho. Entonces, vamos a colocar ahí variables de entrada ancho, coma, largo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simularlo, no vamos a hacer la medición, que sería una medición de tipo A, sino que la vamos a simular con un software. Nos vamos a Minitab. Vamos a compartir entonces ahora una plantilla de Minitab.
Ahí, entonces, en pantalla ustedes tienen Minitab. Entonces, vamos a simular primero a las mediciones hechas con el instrumento A. Vamos a medir aproximadamente una media de 10 kilómetros con un desvío estándar de 5 metros. Vamos ahí, a cálculo. Cálculo donde dice random data, datos aleatorios. Le vamos a decir que me genere una cantidad de datos con distribución normal. Ahí me indica la cantidad de filas de datos que queremos. Y solamente le vamos a dar 10. Que me los almacene en la columna 1 con una media de 10 y con un desvío estándar como 5, de 5, como dice ahí. Le damos OK y entonces ya tengo mis 10 resultados que le vamos a llamar el ancho. Entonces, aleatoriamente, le dije al software que me genere 10 resultados que se distribuyen normalmente. Entonces, los voy a graficar acá. Yo puedo hacer un histograma, también voy a usar Minitab para hacer el histograma de esos 10 datos, que me va a dar una cosa parecida a esta. Me voy a gráfico, histograma. Ya la herramienta histograma tiene la opción de que la generación del intervalo de clase sea automático. Le doy directamente ancho. Le indico ahí que me grafique los datos de la columna ancho y ahí voy a tener entonces el histogramita. Obviamente con 10 datos yo me espero obtener una campana. Debe tener mucha imaginación. Vamos a copiar esto y lo vamos a llevar con los datos ahí para aquí. Vamos a poner en chiquito para que después, si alguien necesita la planilla, lo pueda ver. Esta planilla también se la voy a dejar accesible para que si quieren eventualmente descargar. Bien, voy a hacer ahora lo mismo, ¿sí?, con el instrumento B. Ahora voy a generar una serie de datos aleatorios, pero le voy a decir que me genere una distribución uniforme. Le voy a decir también que me genere solamente 10 datos, que me lo almacene en la columna que yo le voy a llamar largo. Luego acá, cálculo, random data, uniforme, almacene en la columna largo. Y ahí tenemos entonces, el programa me pide cuál va a ser el límite inferior y cuál va a ser el límite superior de esa distribución rectangular o uniforme. Por lo tanto va a ser 49, va a ser 50 menos 8 metros, será 49.992 kilómetros, y 50 más 8 será 50.008. Entonces, dentro de ese rango de valores, me va a generar una cantidad de resultados igualmente probables. Acá la distribución rectangular me dice que la probabilidad es la misma para todos los puntos que están dentro de ese rango, a diferencia de, por ejemplo, la distribución normal, que la probabilidad la mayor probabilidad la tienen los puntos, la tiene el valor medio en realidad. Le damos OK, generamos esos 10 datos. Y ahí, listo, generamos esos 10 datos, le llevo esos 10 datos a la plantilla de Excel y ahí genero una serie de resultados. Vamos a hacer el histograma también, ya que estamos para esos 10 datos. Y ahora quiero que me grafique la columna ancho y voy a obtener, obviamente tampoco, con tan pocos datos, con 10 datos no voy a obtener un histograma muy parecido a una distribución rectangular. En realidad, lo que vemos acá con esos pocos datos, obviamente que no son representativos, parece más normal la distribución rectangular que la rectangular en sí. Bueno, eso simplemente porque son muy pocos datos. Bueno, no sé dónde ponerlos. Los colocamos ahí, uno superpuesto sobre el otro, como para que se vea. Bien, listo. Y ahora vamos a calcular esa superficie, es decir, la variable de salida. ¿Qué vamos a calcular? La superficie, lado por lado. Entonces vamos a tener, como generamos 10 valores de ancho, 10 valores de largo, vamos a tener 10 valores de superficie. Generamos m igual a 10 resultados. Por lo tanto, esto va a ser igual a ancho por largo. Voy a dar el resultado de la superficie. Doble clic acá para que me calcule todo.
y obtengo entonces una serie de resultados del parámetro superficie. Bien, ahora eso sí me lo voy a llevar, ahora hago al revés, a eso me lo llevo a Minitab y le voy a pedir a Minitab que me calcule, que me haga el histograma, como decía el método. Le voy a decir que me genere un histograma para esa superficie. Y ahora voy a obtener el valor de superficie. Obviamente, como son 10 pocos datos, pasa lo mismo que antes. Yo no puedo tener mucha noción con solamente 10 datos. Yo necesito hacer más iteraciones. ¿Se acuerdan? Hablamos de 1.000.000 para arriba. Bueno, vamos a hacer esto mismo, pero con 1.000 mediciones. O vamos a usar 2.000, perdón, para que sea un poquito más representativo. Vamos a copiar esto acá. Copiamos el histograma ahí. Para que sepamos que. Entonces, veamos cómo es la mecánica. Generamos valores aleatorios por una variable, para la otra variable, y después generamos el valor, los m valores referidos al mensurando, y después vemos cómo se distribuye, es decir, cómo se propaga esta distribución con esta otra distribución de probabilidad, y qué distribución de densidad de probabilidad me da finalmente, que es esta. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero con un n igual a 2000. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que ahora nos vamos a ir de nuevo a la parte de cálculo, datos aleatorios, en distribución normal, y ahora en lugar de decirle que nos genere 10 datos para los mismos estadísticos, que me genere 2000 datos. Entonces en la columna 1, 2000 resultados. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el largo. Nos vamos de nuevo a cálculo, datos aleatorios, uniformes, y ahora otros 2000. Obviamente que tiene que haber la misma cantidad de valores aleatorios, de valores de una variable que de la otra, si no, me va a quedar rengo, digamos, el cerdo, como quien dice. Ok. Bueno, a esos resultados, bueno, también puedo hacer el cálculo con Minitab. De esta forma lo vamos a hacer en Excel para seguir la misma sistemática. Entonces vamos a tener ahí, entonces, los dos conjuntos de datos. Vamos a calcular entonces la superficie. Vamos de nuevo a hacer los datos. Bueno, estos valores de ancho se me distribuían manualmente, los valores de largo se me distribuían uniformemente, y veremos la superficie y qué forma, qué aspecto tiene. Bien, nos olvidamos, vamos a copiar también estos datos de superficie, que acabamos de calcular, lo vamos a llevar entonces a mi planilla de Minitab. Listo, copiamos, pegamos, vamos a hacer el histograma para el ancho, vamos a ver si ahora con 2000 datos eso se parece más a una distribución normal. Entonces, gráfico, histograma, ancho, a ver que nos muestre. Y ahora sí vemos algo ya más parecido a una campana. Lo vamos a pegar por aquí. Vamos a hacer lo mismo con el largo. El largo en teoría nos debería dar algo más parecido a una distribución, a un rectángulo, digamos, a una distribución uniforme. Entonces, vamos a estadística, a gráfico, histograma. Ahora vamos a decir que nos trabaje el largo. Obviamente eso ya no se parece a una campana, eso se parece más bien a un rectángulo o a una distribución uniforme. Copiamos eso. Bueno, y ahora vamos a ver qué aspecto tiene la superficie. Vamos entonces de nuevo al gráfico, histograma,
Y vemos que la superficie ya es bastante más parecida a una distribución de Gauss. Bueno, más allá de la forma que tenga esa función de probabilidad, lo que hacemos, o lo que hace el método de Monte Carlo, es, bueno, dado el nivel de probabilidad que nosotros queremos encontrar, es justamente determinar ese grado de probabilidad en la distribución, y después, evidentemente, generar ese intervalo de cobertura, que no le llama intervalo de confianza, sino que es intervalo de cobertura. Bueno, y ahí termina entonces este ejemplo. Fíjense que hemos propagado una distribución de probabilidad normal con una distribución de probabilidad uniforme y nos da esta otra distribución que es, bueno, más o menos, es más parecida a una distribución normal, pero no tiene la misma forma exactamente. Bueno, obviamente hay una variación estadística que hay que tener en cuenta, uno puede después hacer una prueba, pero digamos no nos interesa saber qué etiqueta le vamos a poner a ese PDF, sino más bien cuál es el intervalo de confianza. Y ese intervalo de confianza, bueno, en este caso nos salió simétrico, pero podría haber sido asimétrico, ¿no? Podríamos haber utilizado una distribución log normal con una distribución rectangular o una distribución bueno, de otro tipo que no sea simétrica y después finalmente la PDF asociado al mensurando muy seguramente me iba a resultar asimétrica. Entonces, bueno, trabajamos con el 95, buscamos de esa área el 95% de probabilidad y eso después va a ser el intervalo de cobertura que en principio vamos a calcular o vamos a determinar y que dependiendo de la política del laboratorio se la podremos informar al cliente. Si es política del laboratorio informarla o en todo caso si el cliente nos la pide se la podemos suministrar. Entonces tengamos en cuenta que entonces el método de Monte Carlo produce después un intervalo de cobertura, mientras que utilizando una aproximación y ese intervalo de cobertura, bueno, puede ser asimétrico, mientras que para el caso de la GUM el intervalo no va a ser asimétrico, siempre va a ser simétrico. ¿Sí? Recordemos que esto se puede aplicar siempre y cuando tengamos una distribución continua. Ya veíamos la aplicabilidad del método de Monte Carlo. Bueno, nos salimos de aquí. Volvemos a las diapositivas. Ahí les queda la plantilla de Excel. También Minitab es un software que lo pueden descargar gratuitamente a prueba durante 30 días y después, bueno, lo pueden adquirir, lo pueden comprar y tengo entendido que también se puede rentar por un tiempo. A veces pueden llegar a necesitar trabajar con un software durante 30 días y después, bueno, por decir algo, Minitab es un software comercial que tiene un costo. Hay muchas opciones que son gratuitas y tanto o mejores que Minitab, porque es un software que utilizo yo con frecuencia y que mucha gente van a encontrar muchísimos papers orientados a investigación científica o gente que trabaja en calidad que usan Minitab, pero así como Minitab tienen Infostat, que es un software producido en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Económicas, que es muy utilizado también, además de para ciencias económicas, para ciencias naturales, y que tiene un costo muy bajo, yo creo, no sé si llega a $100 o menos, incluso tiene una versión gratuita, búsquenlo como Infostat, lo van a poder descargar, creo que tiene una versión gratuita y demás, y tiene, digamos, tanta capacidad como Minitab. Después, StatGraphic o SPSS, etcétera. Y después otro software que vamos a ver hacia el final que es gratuito. Bien, como decíamos, el principal resultado es un intervalo de cobertura y no una incertidumbre estándar para el método de Monte Carlo. La mejor estimación, como
digamos, la esperanza de la aproximación numérica para la salida no necesariamente coincide con la proporcionada por la GUM. Acá no estamos usando estimados, como tenemos en la GUM, sino que, bueno, nos lo va a dar la función de distribución que nos genere. Tampoco las incertidumbres típicas suelen coincidir, la generada por la GUM respecto del método de Monte Carlo. Siempre va a haber alguna diferencia, obviamente, son métodos diferentes y va a haber zonas, regiones mensurando donde las diferencias van a ser mayores. El valor de GUM puede ser más pequeño. Esto es una consecuencia de la PDF recomendada para los datos muestreados, que en la GUM, como ya dijimos, se utiliza Student. Los tipos A y B no aplican a las PDF. Cuando hablamos de método de Monte Carlo, desaparece la estimación tipo A y tipo B. Podría llegar a decir que son todos de tipo B, porque no necesitamos realizar mediciones en el laboratorio. Por ende, no hay necesidad de trabajar con grado de libertad. Ya no vamos a pensar en esa famosa concepto un tanto confuso que es la incertidumbre de la incertidumbre. En realidad, el enfoque de este suplemento 1 es intrínsecamente bayesiano. Bien. Vemos ahora las consistencias o inconsistencias internas de esa GUM. La GUM es aceptable si el problema es conocer la incertidumbre estándar, como en muchos casos en los laboratorios normales. Y es pobre si se requiere un intervalo de confianza, lo asumimos siempre distribución T, y no necesariamente eso siempre aplica como hemos visto. ¿Por qué pasa eso? Por la presencia que existe de dos puntos diferentes de probabilidad, de dos puntos ópticas diferentes, la frecuentista decíamos y la bayesiana. Y bueno, prevalece la elección frecuentista respecto a la incertidumbre expandida. Por eso esa inconsistencia interna de la GUM. Vemos ahora la consistencia entre la GUM y el suplemento 1. Los valores resultantes del mensurando y la incertidumbre estándar asociada son diferentes, pero también la incertidumbre estándar es incierta con la GUM y no tiene incertidumbre con el suplemento 1. ¿Sí? Tenemos valores más fiables de cálculo de incertidumbre, es un modelo más confiable, si se quiere, que la aproximación ISO. Bueno, saliendo entonces ya de este desarrollo teórico, podemos encontrar software gratuitos para esta aproximación, para usar la ISO GUM básica y utilizar también el suplemento 1, es decir, los dos enfoques, la GUM y el suplemento 1. Pueden descargarlo desde esta página. Hay un paquete llamado Metrology, hay alguna descripción que yo les he colocado, que la pueden descargar desde esta página. Y si no, simplemente googleen la palabra Metrology junto a The Cage y van a llegar a eso. Y si no, entran a través del Proyecto R. Justamente el Proyecto R es un entorno de ejecución de programa y también de programación estadística, puramente estadística, donde van a encontrar innumerable cantidad de aplicaciones estadísticas, desde diseños experimentales orientados a estudios psicológicos hasta, metrología, aplicaciones ambientales, redes neuronales artificiales, de todo van a encontrar ahí. Dentro de todos esos paquetes está el paquete que acabo de mencionarle, que es Metrology. Es un software, como decimos, gratuito, es muy poderoso porque es colaborativo y van a encontrar aportes de expertos estadísticos de todo el mundo, de grupos que trabajan en estadística de distintos institutos y facultades de todo el planeta, incluido de sus propios países, van a encontrar. Obviamente no es tan amigable como Minitab, requiere un poquito más de entrenamiento, pero de todas formas van a encontrar también en la web algunos cursos gratuitos con videos. Si conocen el famoso portal
Coursera se escribe, van a encontrar un curso gratuito de R, bastante bueno, lamentablemente en inglés, pero bastante bueno, respecto a este software que es gratuito. Si ustedes aprenden a manejarlo y bueno, en el mejor de los casos, si aprenden a programar, van a encontrar mucha información. Hay muchos libros, además, disponibles que uno puede comprar en Amazon, incluso algunos para descarga gratuita, que utilizan esta herramienta. Y viene con aplicaciones, con paquetes ya. Uno puede comprar el libro y ese libro ya viene con el paquete que uno puede descargar y se va desarrollando en el paquete toda la teoría y práctica formulada en el texto que compramos. Bastante poderoso este proyecto, así que si están interesados, poquito, tienen alguna afinidad hacia las cuestiones estadísticas, se los recomiendo. Bien, ese paquete Metrology que decíamos está también una aplicación, un add-in para Excel, que lo pueden descargar desde la página del NIF, justamente. Lo instalan como un complemento para Excel y pueden trabajar utilizando la aproximación ISO-BOOM. De acuerdo a esta página, dice que está disponible también el método de Monte Carlo, pero si uno lo instala, aparece en Excel que dice método Monte Carlo próximamente. Así que, salvo que en otro lugar venís la aplicación para Excel, con el método de Monte Carlo incluido, yo al menos no la he visto, así que bueno, lo recomiendo también. Si aprenden a usarlo, a este programa Metrology con el paquete, con el software R, con el entorno R, buenísimo. Si les resulta dificultoso el entorno R, bueno, instálenlo para Excel y aguarden a que aparezca ya la opción de trabajar con Monte Carlo. El método Monte Carlo se utiliza en este marco a los fines de validar las aproximaciones hechas con la Q. Bueno, y algunas cuestiones referidas a la estadística, ¿no? Todo lo que uno puede deducir de la herramienta estadística no siempre lo tiene que tomar como algo inamovible, ¿no? Siempre debe ser un complemento respecto a nuestro criterio profesional, a nuestra experiencia, etcétera. Entonces, algunas dos cositas que decía don Rutherford, por su famoso experimento, que según dicen, en realidad no fue él, sino que fueron sus ayudantes. Bueno, esas cosas siempre ocurren en todos los ámbitos de la vida, incluido en la ciencia, ¿no? Que Rutherford dijo que si tu experimento necesita estadística, es necesario hacer un experimento mejor. Es decir, no está muy clara la conclusión obtenida del experimento. O lo que decía el señor Churchill, solo se puede confiar en una estadística si la ha falsificado uno mismo. Si han hecho pruebas estadísticas a conciencia, saben que muchas veces los resultados dependen, por ejemplo, del tamaño de la muestra. Un tamaño de muestra pequeño, la conclusión estadística no es demasiado concluyente, valga la redundancia, a diferencia del tamaño de la muestra es n. Entonces, a veces uno introduce la subjetividad en función del resultado que espera o que prefiere obtener. Entonces, la estadística tiene también sus contras en ese sentido. Entonces, bueno, hay que usarla a conciencia, en conjunto, como una herramienta complementaria, en conjunto. ¿Sí? Bien, como siempre tenemos disponible nuestra oferta de curso y de capacitación en los portales metroquímica.net, o pueden contactarme a mí directamente en ese portal donde está miapellido.com. Disponemos de trabajos de asesoría y consultoría. Últimamente estamos ofreciendo un servicio que se denomina un día de laboratorio, porque justamente un día a la semana o 2 días, dependiendo del tamaño del grupo, nos juntamos a dialogar y a charlar sobre temas referidos al laboratorio de ensayo, al laboratorio de calibración, desde implementación de sistemas ISO 17025 hasta validación de métodos de muestreo, así todo lo que está relacionado con más que nada con los requisitos técnicos
estadística, conceptos de metrología, incertidumbre, variación de método de muestreo, control estadístico de procesos de medición, cálculo de incertidumbre, utilizando método de Monte Carlo, otros métodos, etcétera. Nos juntamos ahí, dialogamos, somos grupos de no más de 10 personas, así que podemos trabajar libremente y obtener información valiosa para después poder aplicar. Entonces ahí cuentan conmigo y de pronto con otros colegas que pudieran aportar literatura, software, analizamos datos, etcétera. Bueno, un poco la idea es hacerlo lo más interactivo posible y ahí tenemos entonces la dirección electrónica. O pueden entrar directamente en metroquímica.net y llegar a esa información. Las características del servicio, no necesariamente tenemos que estar en un lugar físico, así que gracias a herramientas como estas, podemos trabajar vía internet. Ya vimos que podemos compartir una plantilla de Excel, una plantilla de Minitab, etcétera. Cualquier software, lo que sea, lo podemos trabajar a distancia, sumándole la posibilidad de trabajar en la nube, donde yo esa plantilla la grabo y ustedes directamente la pueden estar trabajando desde el otro terminal remoto en otro lugar del mundo. Bueno, usamos a la reunión virtual, las reuniones son de 2 horas por semana, o puede ser 1 hora durante 2 días a la semana, es lo recomendable. Obviamente que habrá gente que tiene más o menos requerimientos de asesoría, de consultoría. Los grupos no son de más de 10 participantes y obviamente proveemos toda la literatura afín, como vimos este seminario, y formamos las referencias al principio. Esas referencias las pueden encontrar simplemente googleando o me las pueden solicitar. Ventajas: no hay gasto de traslado, hay una reducción importante de costo de honorario, consultoría y bibliografía, sin costos ocultos, flexibilidad de horario, oportunidad de interacción también con otros colegas, que eso también suele ser muy importante. A pesar de que muchas veces, por ejemplo, los químicos, yo soy químico de formación, aunque fui tomando conceptos de distintas áreas de las mediciones, los químicos a veces somos un poco reacios a dialogar con otros químicos. Entonces, eso a veces me ha costado un poco la interacción entre químicos y analistas, ¿no? Pero no me doy por vencido. Bueno, los temarios, implementación del sistema de calidad, validación de método de ensayo, herramientas de estadística. Me gusta mucho la estadística, así que trato de no fanatizarme, de no agregar, de no hacer que la estadística sea todo en la vida, sino que utilizarla, como decíamos recién, como una herramienta de validación incluso del software, métodos biológicos, microbiológicos, físicos, de calibración. Hablamos de quimiometría, muestreo ambiental, etcétera. Vamos ordenándonos incluso de acuerdo a temáticas. Hay consultas en ese momento o después vía correo electrónico, etcétera. Yo, como siempre, abierto a trabajar con ustedes. Y finalmente, ya terminamos entonces esta disertación con una imagen, un paisaje de los esteros de Liberá, aquí en el litoral argentino, en la provincia de Corrientes. También es un lugar muy lindo de visitar, mucha humedad, mosquitos por ciento y demás, pero eso no le quita el atractivo. Así que cuando tengan la oportunidad, me avisan, nos venimos, hacemos un día de paseo. No todo en la vida es medir, metrología, estadística, incertidumbre, mediciones, trabajo en definitiva, sino que los invito a esto. Así que damos por terminada la charla. Espero sus consultas vía correo electrónico a los datos que están aquí debajo, o simplemente googlean mi apellido y me van a encontrar muy fácil. Así que estamos en contacto hasta el próximo seminario, que bueno, ya vamos a seguir de qué se trata, porque hay muchos temas en la lista. Y bueno, como siempre, como les decía en otros seminarios, tratamos de que sean temas relativamente novedosos y que también sean de interés, obviamente. Esto de simulación de Monte Carlo es un tema que va creciendo en cuanto a los pedidos que vamos teniendo de este lado de capacitación, de asesoramiento y demás. Entonces, todo lo que ustedes
ustedes puedan aportar para generar nuevos seminarios. Y por qué no, si alguien quiere de pronto armar una charla sobre un tema que le interese, o sobre un tema que está desarrollando, bienvenida sea, y lo hacemos a través de Metroquímica y invitamos a toda la gente. Bueno, para este seminario ya había algo cercano a 150 personas interesadas, así que, bueno, tengan en cuenta también que se les va a enviar un pequeño cuestionario a fin de que nos sirva a nosotros como elemento probatorio de que han recibido este seminario, que han visto este seminario, y así poder enviarle después un certificado de asistencia, el equivalente a un certificado de asistencia en la clase presencial, que le llamamos certificado de presentismo también. Así que, bueno, resuelvan ese pequeño cuestionario, aprueban apenas con un 60, no es una aprobación, sino simplemente decidir que ustedes lo han visto, y con eso entonces ya le hacemos llegar vía digital un certificado con mi firma electrónica. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo y estamos en contacto. Chao, chao, desde Córdoba, Argentina.